quehacer electoral a la semana. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 13 de diciembre de 2021. Yo soy Adriana Montiel y me da mucho gusto, como siempre, que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar las noticias. Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. Aprueba Consejo General presupuesto para el próximo año con ajustes derivados del recorte realizado por la Cámara de Diputados. El INE promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del presupuesto de egresos de la Federación 2022. Las y los ciudadanos que nacieron en marzo o abril, que residen en las 6 entidades con elección en 2022, podrían ser seleccionados como funcionarios de casilla. Roberto Blancarte impartió la Conferencia Magistral Estacional de Otoño 2021, Democracia y Laicidad. El INE presentó un estudio sobre la prevalencia de la violencia política por razón de género y su impacto en las elecciones de 2021. Llevan a cabo foros de distritación nacional y local en Guanajuato y Baja California Sur. En sesión extraordinaria, el 10 de diciembre, el Consejo General del INE aprobó el monto que requerirá para sus actividades el próximo año, que incluye el presupuesto base, proyectos como elecciones locales y la eventual revocación de mandato. Derivado del recorte de 4.913 millones de pesos realizado por la Cámara de Diputados a la cifra originalmente solicitada, a través de un importante esfuerzo institucional se ajustaron montos en diversos rubros. En total, el instituto solicitará 13.914 millones de pesos, que incluyen 1.275 millones para la eventual revocación de mandato. Sin embargo, aunque se prevé adicionalmente un ahorro de 227 millones, de realizarse, la revocación de mandato requerirá de 3.830 millones, por lo que aún se tiene un déficit de 2.554 millones de pesos. El consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que el instituto promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, a través de la cual se solicita a la Corte que ordene a la Cámara de Diputados otorgar los recursos suficientes para llevar a cabo el eventual proceso de revocación de mandato. El INE interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea nuestro máximo tribunal constitucional el que le determine si el INE debe avanzar hacia un proceso de revocación de mandato sin los recursos requeridos para ello, aunque ello implique una eventual violación a las condiciones que establece la ley federal de la materia, o si se ordena a las instancias competentes proveer al INE de los recursos necesarios. El INE, como siempre, busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de la ciudadanía en las condiciones que requiere un proceso de esta naturaleza y de esa importancia. Destacó que derechos de la ciudadanía, como la obtención de la credencial para votar, no están en riesgo. Por su parte, la consejera Dania Rabel reiteró que el instituto ha hecho todo lo necesario para llevar a cabo la revocación de mandato, si ésta obtiene el apoyo ciudadano requerido por la ley para su realización. Si es voluntad de la ciudadanía que se haga una consulta sobre la revocación de mandato del presidente de la República, este instituto acatará ese mandato con todos los medios a su alcance. Esta ha sido la postura que siempre ha tenido el instituto. El INE ha hecho todo lo que está en sus manos y ahora corresponde a otros poderes del Estado generar las condiciones para que en su caso se pueda cumplir con el mandato ciudadano. El consejero Ciro Murayama reiteró el compromiso con la ciudadanía para llevar a cabo este ejercicio de democracia directa. Se trata del mayor recorte de la historia y justo cuando puede celebrarse el primer ejercicio de revocación de mandato contemplado en la Constitución. Por supuesto, el INE jamás pondrá en riesgo la celebración de ningún ejercicio democrático en términos estrictamente constitucionales y legales. En la sesión fue sorteado el mes de marzo, que junto con abril
será tomado como base para realizar la primera insaculación de la ciudadanía, que será visitada e invitada a participar como funcionarias y funcionarios de casilla en las elecciones locales del próximo año en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Como parte del ciclo de conferencias estacionales organizado por el INE, el 6 de diciembre el académico del Colegio de México, Roberto Blancarte, impartió vía remota la conferencia magistral estacional de otoño Democracia y Laicidad, en donde dijo que para construir sociedades con más derechos y libertades se debe abogar por una laicidad y una democracia lo más plenas posible. La red pública es de todos y por lo tanto debe ser laica. ¿En qué sentido debe ser laica? Es probablemente un objeto de disputa como es el sentido de la democracia, pero si queremos construir sociedades con más derechos y con más libertades, me parece que debemos abogar por una laicidad y una democracia lo más plenas posibles, sin exclusiones, de acuerdo a una trayectoria histórica, condiciones y posibilidades de cada sociedad. Por una convergencia entre ambas que signifique que la gente tiene más posibilidades de vivir su vida como su conciencia, sus creencias y sus preferencias personales le dicten. En ese sentido, en efecto, la laicidad debe ser democrática y la democracia debe ser laica. Destacó que la identificación entre democracia y laicidad reconoce la libertad de conciencia y el ejercicio de derechos para todas y todos. Podemos asumir que la identificación de la laicidad con la democracia ha sido un largo proceso que ha conocido diversas formas de laicidad y diversas formas de democracia. Algunas de ellas han sido restrictivas en cuanto a la libertad de conciencia, a la igualdad y a los derechos de todos, e incluso han asumido formas autoritarias. Por lo tanto, podemos también asumir que la identificación que hacemos buena parte de los especialistas entre democracia y laicidad se refiere a una forma de democracia representativa, constitucional y núcleo de un Estado de Derecho, y a una forma de laicidad que reconoce la libertad de conciencia y los derechos para todos y todas que de ella emanan y promueve la igualdad y la no discriminación. Para ello ha requerido la expulsión del elemento religioso como fuente de legitimación del poder político. Y en ese sentido no debemos confundirnos. No se trata de la eliminación de las religiones y creencias de todo tipo de la vida pública, sino de su presencia en las instituciones estatales. Ese es el problema, en tanto fuente de legitimidad de las mismas. Esas deben de ser laicas, están al servicio del conjunto de los habitantes en una determinada sociedad. Al presentar la conferencia, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que democracia y laicidad son parte de una educación indisoluble, en la que se funda la gran conquista de la modernidad, que es la democracia. Si algo debe caracterizar al Estado laico es la prevalencia del pensamiento científico sobre el pensamiento dogmático, de la evidencia y de la información constatable sobre la fe, sobre la verdad con mayúscula, en el diseño e instrumentación de políticas públicas, así como la separación de los asuntos de gobierno en los temas de la Iglesia. Si nos dejará muchas enseñanzas y muchos elementos para continuar esta que desde el INE hemos asumido como una tarea consustancial a nuestra propia existencia y razón de ser constitucional. La recreación, pero sobre todo la defensa de la democracia y de los valores, empezando por el de la tolerancia, que resultan indispensables para que esta forma de gobierno sea día a día esa conquista civilizatoria, producto de la modernidad, justamente la que nació de la separación Iglesia-Estado, la introducción del pensamiento laico, como la única manera que hemos encontrado para recrear nuestras diferencias, en nuestras distintas posturas ideológicas, políticas, nuestras distintas concepciones sobre la sociedad civil de manera pacífica. En el marco de los 16 días de activismo contra las violencias hacia las mujeres, el 7 de diciembre, el INE llevó a cabo la presentación del estudio que evalúa la prevalencia de la violencia política por razón de género y su impacto en el proceso electoral 2020-2021, en donde la consejera Norma de la Cruz resaltó la importancia de contar con estudios que permitan a las autoridades el diseño e implementación de líneas de acción para disminuir las brechas de desigualdad. En esa tesitura es necesario realizar estudios e investigaciones cuyo desarrollo metodológico provea de información cualitativa y datos estadísticos que posibilite a las diversas autoridades el diseño e implementación de líneas estratégicas y de acción que desde el ámbito electoral contribuyan a disminuir las brechas de desigualdad y garantizar el acceso de las mujeres en el ámbito político libre de violencia.
Dijo que el estudio permitirá avanzar en la consolidación de criterios e indicadores cuantitativos y cualitativos para analizar y resolver la violencia política. Por su parte, la consejera Claudia Zavala subrayó que la democracia no puede estar en manos de quienes ejercen violencia política de género y dijo que rechazar cualquier forma de violencia es el primer paso para su erradicación. La igualdad, el respeto, son construcciones que se renuevan y fortalecen todos los días desde diferentes ámbitos, desde el legislativo, el administrativo, el jurisdiccional, desde el activismo social y desde un ámbito que me parece fundamental, el educativo. Y esa es una de las funciones fuertes que está muy bien sustentada en el informe. Que todas las personas con las diferentes identidades que tengamos, sean mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes, repudiemos cualquier forma de violencia, es el primer paso para que podamos erradicarla. Como parte de los trabajos de la nueva distritación electoral, la semana pasada el INE llevó a cabo foros informativos estatales en Guanajuato y Baja California. En el estado de Guanajuato, el consejero Ciro Murayama explicó que la entidad mantiene 15 distritos a nivel federal. En el caso de Guanajuato, que hoy nos recibe, la población del censo de 2020 ascendió a 6.166.934 habitantes. Al dividir este número entre el promedio de habitantes por distrito, los 420.455 arroja un resultado de 14.76. Al ver los restos mayores de las entidades, Guanajuato con 0.66 está en el lugar 11, es decir, entre las entidades que ganan o reciben un distrito por resto mayor por su población. Así que 14 a parte entera más 1 por resto mayor son 15. Matemática y constitucionalmente, Guanajuato merece 15 distritos electorales federales, los mismos, por cierto, que tiene en la distritación hoy vigente. En Baja California Sur, el consejero electoral explicó que mantendrá 2 distritos electorales federales, al cumplir la norma de que ninguna entidad puede tener menos de 2 distritos. En Baja California Sur, el censo identificó una población de 798.447, es decir, un poco menos de los 840.000 que implicaría tener los distritos, pero la fórmula constitucional garantiza que, incluso en ese extremo, ninguna entidad tenga menos de 2 distritos y, por tanto, menos de 2 legisladores electos por el principio de mayoría relativa en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Así que Baja California Sur seguirá contando con 2 distritos electorales federales, lo mismo, por cierto, que Colima, que es la otra entidad federativa con menor número de habitantes. Estas 2 entidades, por tanto, tendrán cada una sus 2 distritos, 4 entre ambas. En otra información, el 10 de diciembre, el INE llevó a cabo el primer conversatorio virtual La participación política de las y los mexicanos residentes en el extranjero, procesos electorales locales 2021-2022. En donde la consejera Claudia Zavala destacó que el instituto trabaja para garantizar el ejercicio pleno de derechos de las y los mexicanos con independencia de su residencia. Recordó que las y los mexicanos residentes en el extranjero originarios de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas tienen hasta el 10 de marzo de 2022 para registrarse y participar en la renovación de sus gubernaturas el próximo año. Explicó que el INE trabaja en los análisis y diagnósticos para la implementación de una tercera modalidad de votación en embajadas y consulados de México en el mundo. La semana pasada el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las presidencias de los 32 organismos públicos locales llevaron a cabo de manera virtual una reunión con el objetivo de analizar los retos, coordinar acciones, mejorar la colaboración y generar un vínculo virtuoso de confianza y certeza de cara a las elecciones de 2022 y 2023, así como los comicios federales de 2024. En el encuentro, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó la relevancia de que todas las instituciones del Sistema Nacional de Elecciones sean más eficientes e integren innovaciones tecnológicas para fortalecer los mecanismos de coordinación y comunicación. Dijo que el encuentro busca dar un paso más hacia una democracia más eficiente, incluyente y paritaria, y recordó que el sistema electoral mexicano ya es un referente de éxito democrático.
Al iniciar los trabajos del Maratón 2021, espacio dirigido a mujeres que integran el Servicio Profesional Electoral Nacional, la consejera Norma de la Cruz destacó que el objetivo es fortalecer el liderazgo de las mujeres, la generación de competencias técnicas y la actualización del conocimiento. Al inaugurar el Circuito 1, la consejera Carla Humphrey precisó que con esta iniciativa se busca que cada participante se apropie del concepto de liderazgo y a partir de su experiencia reconozca sus fortalezas y áreas de oportunidad mediante la metodología denominada Círculos de Confianza. La consejera Adriana Favela destacó la importancia de trabajar en la creación de redes de mujeres a través de las cuales se respaldan unas a otras. El maratón se llevó a cabo del 8 al 13 de diciembre en su etapa inicial y concluirá en octubre de 2022, abordando como tema eje al liderazgo, con la participación de las mujeres que ocupan alguna vocalía de las juntas locales y distritales del instituto. Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la decisión del INE de suspender la difusión de promocionales que invitan a una ratificación de mandato, denunciados por violentar el derecho de participar en el ejercicio de revocación de mandato y variar la denominación del proceso que se encuentra consagrado en la Constitución. Esto mientras se resuelven las denuncias presentadas por diversos actores políticos, quienes argumentaron que los promocionales confunden a la ciudadanía sobre la naturaleza jurídica de la figura de la revocación de mandato. Además, la Sala Superior confirmó acuerdos del INE en los que el instituto estableció criterios para la distritación y asignación de tiempos en radio y televisión a las autoridades electorales federales y locales en las entidades que no celebran elecciones y en aquellas que celebran jornada electoral. Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo visitar las redes sociales del instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Los esperamos la próxima semana en centralelectoral.ine.mx. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.